La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 31 de julio del año 2021. Voy a comentar con usted algo que no de ahora, sino prácticamente yo creo que hace un año y meses, que al estar observando el desempeño del presidente y a raíz de que empezó él con estas giras de fin de semana, pero ya solo, porque al principio acostumbraba llevar a su hijo menor, el joven Jesús Ernesto, y de repente ya no lo llevó, ya desapareció el jovencito, y el Señor se va a veces del viernes, sábado y domingo, y últimamente se ha quedado también el lunes, es decir, prácticamente 4 días de la semana, o al menos 3 días, es decir, casi el 50% de los días de la semana, el presidente anda por ahí en los caminos de Dios, recibiendo ya no los aplausos aquellos del principio, sino una avalancha de insultos que van desde sacatón, miedoso, hasta las ofensas más graves de recordarle a su progenitora. Sin embargo, él estoico, cínico, con la mirada al frente, los vidrios arriba de la camioneta blindada y valiéndole lo que ya sabe usted frente a los reclamos e insultos y ofensas de no pocos ciudadanos mexicanos. Este fin de semana el presidente, como parte de esos recorridos, va a incluir a Badiraguato. Muy bien, o incluyó a Badiraguato. En el momento en que se anunció la visita a este poblado sinaloense, a 70-80 kilómetros de Culiacán, pues las críticas llovieron. Hubo menciones a la liberación que él ordenó del hijo del Chapo Guzmán, o del señor Guzmán, como guste usted. Y posteriormente, la oficina de comunicación de la presidencia que dirige este hombre que fue secretario, asistente o lo que sea de Carlos Monsiváis, dio a conocer mediante un boletín que la visita a Badiraguato tenía por objeto supervisar la construcción de una carretera que uniría, una vez terminada, a Badiraguato con la ciudad o la cabecera municipal Guadalupe y Calvo del municipio de ese mismo nombre. Es decir, una carretera que tiene mucho de objetivos militares, de combatir a la delincuencia en esa región de la Sierra Madre Occidental. Y aquí surgen las preguntas. ¿Tendrá experiencia el presidente en algo que es materia de la ingeniería civil, la construcción de carreteras? ¿Cómo se puede supervisar una carretera llegando y viendo? Y oiga, ¿y cómo va aquí, ingeniero? No, pues que esto va y que esto y que el otro. ¿Eso es supervisar la construcción de una carretera? Dice uno, ¿a quién pretenderá engañar el presidente y la oficina de comunicación? ¿En verdad pensarán que somos retrasados mentales todos los mexicanos? Porque hay muchos millones que fueron los que votaron por él el 1 de julio del 2018. Pero pensar que millones de mexicanos vamos a aceptar que él tiene experiencia para supervisar la construcción de una carretera, además en una orografía complicada que es el cruce de la Sierra Madre. Sin embargo, dice que va a supervisar la construcción y visitará otros estados, creo que va a visitar Nayarit y Jalisco, no sé, va él a justificar 3 o 4 días allá en esos lugares. Ya he preguntado yo en ocasión anterior acerca de cuándo gobierna el presidente. Hoy quiero preguntarle a usted
¿cómo entiende? No el presidente, que él no entiende eso, ¿no? Él anda en otro rollo, en otra dimensión anda él. Usted piensa que en las condiciones actuales, con el conjunto de problemas que enfrenta el país en materia de salud pública, el Programa Nacional de Vacunación, que ha sido un completo desastre, ante el rebrote de esta nueva cepa, la cepa Delta, que de acuerdo a los especialistas es de una peligrosidad mayor que la primera o segunda que enfrentamos. Cuando tenemos un severo problema en lo que se refiere a la salud de las finanzas públicas, donde está, vamos a decir, en las últimas etapas o en los últimos ajustes el presupuesto de egresos de la Federación, el proyecto de decreto, y el presidente 3 o 4 días por allá recibiendo, pues no sé, ahí en Badiraguato me imagino que con el control que ejercen los grupos delictivos, pues va a recibir aplausos y abrazos y cosas de esas. Pero en los otros lugares lo más probable es que sea lo mismo de siempre. Mentadas, ofensas, gritos, golpes a la camioneta, etc. Pero la pregunta que le hago tiene méritos por sí misma. ¿Piensa usted que eso que hace el presidente es en verdad gobernar? Ante la complejidad y el número de problemas que tenemos, que enfrentamos, ese escape que hace él 3 o 4 días cada semana, ¿es gobernar verdaderamente? ¿A qué se deberá que el presidente busca abandonar sus oficinas para irse a recorrer pueblos, caseríos o ciudades intermedias del país? ¿A qué piensa usted que se debe eso? Platicando esto con algunos amigos que siguen más o menos el desempeño del presidente, elaboran algunas hipótesis. Una, la incapacidad del presidente demostrada desde hace muchos años de no tener capacidad para procesar información y datos de algún proyecto de cierta complejidad. El presidente no le entiende a eso. Él nomás le basta con que digan ahí, el presidente, este es un puente. Ah, sí, un puente, muy bien. En el río Chinchunchán hay un puente. Pero el señor no entiende de estructuras, de costo, de resistencia, de los materiales, etc. Eso no tiene capacidad para entender eso el presidente. Y luego por allá el problema del Programa Nacional de Vacunación. Bueno, ni siquiera se aprende el nombre de las vacunas. Ya ve que dice la Sputnik. Bueno, en esas condiciones, pues, me decía uno de los amigos con los que he discutido el tema, esa es la primera razón, Ángel, me dice. La incapacidad intelectual que tiene para poder sostener una discusión en torno a la complejidad mayor o menor de un proyecto de infraestructura o algún proyecto de inversión en cuestión educativa, en cuestión de salud, etcétera, etcétera. La segunda, dicen, y que es quizá la más peligrosa, es que el presidente jamás ha entendido y tampoco ha buscado entender qué significa gobernar en un país con un modelo de desarrollo de economía abierta, de economía de mercado, e integrada esa economía a la globalidad. El presidente no entiende las complejidades del funcionamiento de los mercados, no entiende la nueva realidad geopolítica y también geoeconómica a partir de principios de los años 50 del siglo pasado. Es una ignorancia total y un rechazo a un tema que es complejo por su propia naturaleza. Entender el juego, el enfrentamiento entre diferentes bloques económico-políticos, la nueva realidad en el enfrentamiento de Estados Unidos contra dos polos que están retando su poderío, la República Popular China y Rusia, con dos gobernantes
autócratas y dictadores, Vladimir Putin y Xi Jinping, tampoco entiende eso. Entonces por eso prefiere mejor pelar gallo y andar por allá donde platica con este, saluda acá, saluda a esta señorita por acá, un abrazo, una palmada, alguna niña por ahí que le muerde el cachete. Ya sabe cómo es propenso el presidente a esa lascivia que ha sido muy criticada. Y una última hipótesis en estas pláticas que le digo, es que el presidente ha ido perdiendo en estos 28, 30 meses casi ya, ha ido perdiendo capacidad de concentración en temas y proyectos y problemas específicos. Al principio quizá más o menos le entendía alguna cosa, pero como consecuencia de los medicamentos que toma, del agravamiento de su situación personal en materia de salud, ha ido perdiendo la capacidad de concentración. Y todas esas tres cosas, esas tres hipótesis de ser ciertas, estimulan en él o impulsan en él la necesidad de salirse de los espacios del escritorio, la oficina, las reuniones de gabinete. Él quiere olvidarse de eso, no tocar esos temas. Por eso cuando anda en estos caminos de Dios, va como estatua, sentado en la camioneta, viendo al frente, ni siquiera voltea a ver a quien le está mentando la madre ahí al paso de su camioneta y las que le siguen la comitiva. En cualquiera de las tres hipótesis o las tres juntas, estamos ante una situación grave en materia de gobernación. No solo por el deterioro de la salud mental del presidente, sino también por el desapego a la gobernación. El señor no gobierna. El gabinete es un desastre. Es un grupo de niños de kinder peleándose por esto, por lo otro, brincando sobre los mesabancos, y el presidente allá perdido en esa doble realidad o en esa realidad paralela que ha construido. Y también en ese caso, el país y su economía y su futuro peligran. Escoja la hipótesis que guste usted, pero la pregunta se la dejo. ¿Eso que hace el presidente es realmente gobernar un país de la complejidad del México de hoy? Gracias por su atención y lo espero mañana en la Dominical. Muchas gracias.